Welcome to fabulous students. I am your teacher, Caterina Ramirez. Learning objectives. Students will that interculturally contribute to the construction of a diverse and inclusive and society expressing clearly and experimentally common language. El objetivo de la semana es la voluntad del estudiante que interculturalmente contribuye a la construcción de una sociedad diversa e inclusiva, expresando clara y experimentalmente un lenguaje común. Value of the week, emphasis. Topic, interculturally. El valor de la semana, empatía, y el tema, interculturalmente. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh. Meaningful activity. Number 1, meditate with the member of your family about the following question and then choose the best response in your notebook. Actividad mental, medita con los miembros de tu familia sobre la siguiente pregunta y luego elige las mejores respuestas en tu cuaderno. Hey, what is interculturality for you? ¿Qué es para ti la interculturalidad? It's the interaction of people from different cultural backgrounds. It is a specified section of community. It is emotion or friend behaviors. B. If you are part of any different cultural group inside society, what would you do to contribute with your community? Si fueras parte de un grupo cultural diferente dentro de la sociedad, ¿qué harías para contribuir con tu comunidad? You will stay at home without doing anything. You will think about the start of any entrepreneurship. Number 2. Check the wordbank they match the picture below. Verifica el banco de preguntas en la siguiente imagen. We have clothing, festival, music, food, language, and custom. Remember, stay at home. Thank you. Bye. Hi students, I'm Genesis Espinosa, your English teacher. So let's continue with explication about the interculturality. Interculturality, recognizing culture shock. Culture shock is the process of adjustment to an unfamiliar culture. It is a more or less sudden immersion into a state of uncertainty, in which you become unsure about what is expected of you and what you can expect from other people. Culture shock can occur in any situation where you are forced to adjust to an unfamiliar system in which many of your previous ways of doing or understanding things no longer apply. El choque cultural es el proceso de adaptación a una cultura desconocida. Es una inversión más o menos repentina en un estado de incertidumbre, en el que te vuelves inseguro sobre lo que se espera de ti y lo que puedes esperar de otras personas. El choque cultural puede ocurrir en cualquier situación en la que se vea obligado a adaptarse a un sistema desconocido, en el que muchas de sus formas anteriores de hacer o comprender las cosas ya no se aplican. Honeymoon. This is where the newly arrived individual experience the curiosity and excitement of a tourist, but where the person's basic identity is rooted back home. Luna de miel.
Aquí es donde el individuo recién llegado experimenta la curiosidad y la emoción de un turista, pero donde la identidad básica de la persona se basa en su hogar. Disorientation. This stage involves the disintegration of almost everything familiar. The individual is overwhelmed by the requirements of the new culture and bombarded by stimuli in the new environment. Desorientación. Esta etapa implica la desintegración de casi todo lo familiar. El individuo está abrumado por los requisitos de la nueva cultura y bombardeado por estímulos en el nuevo entorno. Shock. This stage is associated with the experience of anger and resentment towards the new culture. Stress, anxiety, irritation, and hostility are common. Conmoción. Esta etapa está asociada con la experiencia de ira y resentimiento hacia la nueva cultura. El estrés, la ansiedad, la irritación y la hostilidad son comunes. Adaptation. This involves the integration of new cues and ability to function in the new culture. The individual increasingly sees the bad and the good elements in both the new culture and the home culture. Adaptación. Esto implica la integración de nuevas señales y la capacidad de funcionar en la nueva cultura. El individuo ve cada vez más los elementos malos y buenos, tanto en la nueva cultura como en la cultura del hogar. Adjustment. In this stage, the individual has become comfortable in both the old and the new culture. There is some controversy about whether anyone can really attain this stage. Ajustamiento. En esta etapa, el individuo se ha vuelto cómodo tanto en la cultura antigua como en la nueva. Existe cierta controversia sobre si alguien realmente puede alcanzar esta etapa. Exercise. Below you will see several comments likely to be made by individuals in one of the 5 stages of cultural shock. Read each comment and write down what stage of cultural shock you think the individual concerned is most likely to be in. Ejercicio. A continuación verá varios comentarios que probablemente hagan los individuos en una de las 5 etapas del choque cultural. Lea cada comentario y escriba en qué etapa del choque cultural cree que es más probable que se encuentre la persona en cuestión. Comentarios. Number 1. ¿Hacemos eso también, solo de una manera diferente? Number 2. No puedo esperar para contar sobre esto. Number 3. No lo entiendes como yo. Number 4. ¿No es esto emocionante? Number 5. Estas personas son tan malditas. Number 6. En realidad estoy empezando a gustarme esto. Number 7. Todo aquí es muy difícil. Number 8. Nunca haríamos eso de donde vengo. Number 9. Por otro lado, ¿por qué no deberían hacer eso? Entonces la actividad es ubicar cada una de las 5 etapas en los comentarios en el cual usted cree que corresponderían. Por ejemplo, en la número 4, ¿Isn't this exciting? ¿No es esto emocionante? Ahí correspondería ir honeymoon. Ok chicos, let's do this. See you next week. Good afternoon everyone. Continue with today's activity. We have the traditional dances to understand the richness of interculturality. This is your teacher, Víctor Valencia. ¿Qué tal chicos? Buenas tardes. Continuando con la actividad del área de inglés, para el día de hoy tenemos los bailes tradicionales para entender la riqueza de la interculturalidad. Which traditional dances from your country do you know? We have marimba, polka montubia, danza shuar and danzante. Traduce, ¿cuáles bailes tradicionales de tu país conoces? Tenemos acá unas imágenes representando cada uno de estos bailes. Vamos a ver cuáles tú conoces y vas a investigar al respecto. Vamos a ver. Let's try. You're gonna search the internet for one of the purpose traditional dances. Then you're gonna choose a family member and dance. So you have to develop a little choreography and practice. Practice again and again. And finally, share a video of your choreography with us. Vamos a intentarlo.
vas a buscarla en internet por uno de estos bailes tradicionales que te estamos proponiendo. Si de pronto tú conoces otro de Ecuador, también lo puedes hacer. Después de ello, vas a elegir a un miembro de tu familia y van a bailar. De manera que van a desarrollar una pequeña coreografía y practicar. Van a practicar una y otra vez hasta que ya puedan coordinar bien. Y por último, van a grabar un pequeño video donde puedan compartir esa coreografía con el resto de sus compañeros. Y obviamente eso queda también para su portafolio. La actividad es sencilla, chicos. Una vez que tienen esto de acá, vamos a la autoevaluación. Self-evaluation. So, do you understand why interculturality is an important aspect of our society? Yes, I do, or no, I don't. Second question. After dancing traditional dance with any member of your family, do you think that this practice could promote community union? Bien, ¿qué traduce? Como ya saben, para cada una de estas preguntas responden sí o no. Yes, I do, or no, I don't. La primera. ¿Entiendes por qué la interculturalidad es un aspecto importante de nuestra sociedad? Recuerda que Ecuador es un país pluricultural, así que bueno, eso te deja a ti entonces para que lo analices y respondas. Y en la segunda pregunta, después de haber bailado, valga la redundancia, un baile tradicional con cualquier miembro de tu familia, ¿piensas que esta práctica podría promover la unión comunitaria? Es decir, si puedes socializar con más personas, ¿ya? Para cada una responde sí o no y no te olvides de argumentar tus respuestas. Remember to argue your answers. So, teachers from Luis Fernando Vivero give you all the information so you can keep learning. You stay at home.